Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos a la Biblia, a Juan 18:36. Voy a comenzar con este versículo de Jesús. La gente normalmente siempre dice que ni religión ni política se toque en las familias, ni religión ni política entre amigos, porque normalmente eso deteriora las relaciones, ¿cierto? Entonces parece ser que es un tema que se va dejando relegado, pero creo que es más el asunto religioso que tiene que ver con política que los asuntos independientes de política y religión, porque la gente habla, la gente de alguna forma, cada persona según sus convicciones, según su forma de ver y observar a los candidatos, tiene una posición política que cuando llega el momento de hablar de ella lo hace con tranquilidad. El asunto que siempre queda en la sombra es el asunto religioso, y decimos que religión y política no se mezclan, así que finalmente el único asunto que no dejamos que se mezcle con otras cosas es la parte religiosa, como que ese asunto solamente se reserva a las iglesias, de donde se tiene que hablar, de donde se tiene que predicar es desde las iglesias. Pero la verdad es que el cristiano es una persona influyente en su sociedad. Por eso estamos hablando de cómo se está viendo hoy el panorama general latinoamericano con respecto a las iglesias y cuál es el papel específico que la iglesia debe cumplir en ello. Juan 18:36, respondió Jesús diciendo: mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Eso es algo bien importante, porque si algo hizo Jesús es que no se dedicó al activismo religioso y con un énfasis en política. Jesús obviamente propuso un ideal de cómo debe ser la vida puesta en práctica con todo lo que Dios había enseñado, porque pues Él no vino a enseñar nada nuevo. Las cosas que Él decía eran las cosas que estaban escritas en la Torá para los judíos, que están escritas en la Biblia para nosotros. Él lo que propuso es que eso se volviera práctico. Cuando Jesús enseñaba, la gente decía que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Con autoridad, ¿qué significaba? Que lo que Él decía, Él lo vivía. Y eso le daba la autoridad que los escribas no tenían. Los escribas tenían el conocimiento teológico, obviamente eran expertos en la ley. Allí estaban las sectas de los fariseos, de los saduceos, estaban los herodianos. Había mucha gente que tenía mucho conocimiento de la ley, pero en la práctica se quedaban muy cortos. Como Jesús mismo lo denunció diciendo: ni con un dedo son capaces de mover las cargas que quieren imponerle a otros. Pero Jesús sí lo tomó en serio. Jesús tomó lo que la Biblia decía, lo que Dios había revelado a través de los profetas, en serio, y puso en práctica lo que deberíamos hacer como cristianos. Dentro de eso, Él planteó que su campaña no era una campaña política. Mi reino no es de este mundo. Ni tiempo ni energía Él dedicó a ese tema político. Jesús nunca estuvo haciendo campaña política. Es más, miren, en Juan 16:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Hubo una oportunidad, y no solamente una, sino narra la Biblia específicamente una, en que Jesús estuvo a punto de ser candidatizado, como hoy día se habla, como un gran caudillo. Hoy día dice que parte de la esencia de la política hoy día son los caudillos, un personaje que en un momento determinado, por carisma, por la forma en que se expresa, por la forma en que asume los asuntos, es una persona que atrae la atención. Jesús estaba generando eso, y mucha gente le seguía. Usted sabe que no era sino que se dijera que Jesús estaba y la gente acudía, uno, con enfermos que siempre había, y dos, porque la gente también quería escucharlo. Entre los que venían a escuchar a Jesús había obviamente sacerdotes, había escribas, fariseos, había personas influyentes en la sociedad, un Nicodemo, un José de Arimatea. Todos este tipo de personas venían porque Jesús era un personaje que atraía. Y en esta oportunidad específicamente dice que quisieron proclamarlo rey. Y lo que hizo Jesús al enterarse de que esa era la intención de la gente fue retirarse a un monte él solo. Jesús no estaba detrás de campañas políticas.
Jesús estaba detrás de la misión de su vida, que es el ministerio que luego nos encomienda de reconciliar al hombre con Dios. Porque la Biblia dice que Jesús nos encomendó a nosotros lo que Él había iniciado. Y si estamos hablando de esta misión de ganar el mundo para Cristo, eso es lo que la iglesia debe hacer. Es exactamente como Él lo hizo. Podemos tener una participación, y vuelvo a insistir que muchas veces nos disparamos y nos llenamos de altas expectativas diciendo, pero miren que ya el aspecto cristiano dentro del contexto político ya de alguna manera se está volviendo importante y definitivo. No somos la mayoría, pero de alguna manera los políticos, cuando tienen que ejercer decisiones para decidir, acuden a ¿cuál? Al voto religioso. Jesús nunca permitió que la proclamación del Evangelio tuviese un tinte político. Por eso soy respetuoso con el púlpito, en esta iglesia al menos, porque tengo incidencia en ella, no en otras, de hacer del púlpito un lugar de proselitismo religioso, aún entendiendo que muchas veces hay personas a las que avalamos porque conocemos de pronto su trayectoria, su ministerio, conocemos de alguna forma su testimonio, conocemos su proyecto político y nos identificamos, pero aún así, por respeto a aquellos que no tuviesen ese mismo parecer, preferimos guardar el púlpito solamente para lo que debe ser. Y es como Jesús dijo, si es para hacer proselitismo religioso, mejor apaguemos y vayámonos, porque esa no es mi intencionalidad. Sobre todo porque la Biblia ha demostrado que nunca ningún tipo de gobierno humano ha sido suficiente para solucionarle la necesidad fundamental al hombre. Ha habido muchos estilos de gobierno en muchos lugares, unos democráticos, otros monárquicos, otros impositivos, pero ningún tipo de gobierno humano ha logrado llenar las expectativas de necesidad que el hombre tiene. Por eso, independiente de que nosotros tengamos afinidades religiosas, políticas, nuestro papel es más desde el punto de vista espiritual. Llámelo religioso porque es el contexto de la palabra que se usa cuando estamos hablando hacia afuera, porque espiritual también incluye ocultismo, satanismo, incluye todo lo demás, pero desde el punto de vista religioso el contexto de eso es o católico o protestante, en el caso nuestro en el país. Muy bien, Dios nos llama a seguir el modelo y ejemplo que efectivamente para nosotros sigue siendo Jesús. En el caso, digo, mi reino no es de este mundo, y si la intención de ustedes es hacerme un candidato político, mejor yo me retiro de la situación. El único que parece ser que persistió en esa idea era Judas. Judas como que sí pensaba que al final de cuentas Jesús iba a ser proclamado rey, así lo dice la escritura, que era el rey de los reyes, así que iba a ser proclamado rey y valía la pena estar ahí al lado de él, porque seguramente algún puesto iba a dársele a él, sobre todo si manejaba las finanzas, podía ser el de la tesorería o la hacienda. Cuando Jesús ya mostró al final de cuentas que iba a la cruz, inmediatamente Judas sacó partido de eso. ¿Cómo? Vendió su posición por 30 monedas de plata. Así que parece ser que era el único que enfocaba su atención desde el punto de vista político, y los estudios dicen que Judas era el personaje de pronto más preparado de los 12 discípulos. De alguna forma, como que él estaba encaminado era a eso, a esa participación desde el punto de vista simplemente social o político, y no a esto que Jesús venía a hacer, que era proclamar la respuesta del hombre de su vida espiritual. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo 12, 24. Jesús, aunque nunca hizo parte de todos estos procesos políticos, nunca estuvo interesado en ser un candidato político. No por eso, entendiendo que en esa época el gobierno lo tenía el Imperio Romano, ellos eran simplemente una provincia romana con cierta autonomía, pero seguía siendo una provincia romana bajo la autoridad romana. En Mateo 12, dice en el versículo 24, cuando llegaron a Cafarnaúm, región en el norte de Israel, la región de Galilea, en el mar de Galilea, dice, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿No es Mateo 12? Bueno, entonces, ahí en la Biblia, en alguna parte, puede ser Marcos, puede ser Lucas, puede ser Juan, es alguno de los evangelios. Miren ustedes, por favor, ayuden a alguno con Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Si lo encuentran, nos avisen. Dice que cuando llegaron a Cafarnaúm,
vinieron a Pedro los que cobraban ¿qué? Los impuestos. Los que cobraban los impuestos. No sé si a usted ya le llegó el de valorización. El predial, ¿no? Con valorización. ¿Cómo llegó? Muy alto comparativamente como fue de pronto el año anterior. Mateo 17:24, gracias. Mateo 17. De pronto llegó muy alto. Yo he estado hablando con mis vecinos y obviamente las áreas de estas sedes, de estas casas, es muy amplia, así que ustedes pueden imaginar que el impuesto puede estar por 20, 25 millones de alguna de estas sedes. La ventaja nuestra aquí es que nosotros como iglesia no pagamos impuestos. El lugar de donde nos congregamos está exonerado de los impuestos, pero puede que en el futuro, siendo una situación que se va volviendo más popular en la medida en que somos más visibles, puede llegar a que de aquí a mañana nos cobren impuestos, ¿cierto? Eso implicaría tanto a la Iglesia Católica con sus instalaciones como a nosotros, pero por ahora nosotros no pagamos y el impuesto es muy alto. Y yo creo que una de las grandes preocupaciones que usted tiene en este momento es cómo vamos a pagar 20, 25 millones de pesos, eso no lo tiene uno ahí a la mano, ¿cierto? Pero hay que hacerlo, porque eso forma parte ¿de qué? De lo que es el Estado y su condición financiera. Eso forma parte, tenemos que pagar impuestos, solo que en el caso de los judíos, este impuesto que se cobraba a los extranjeros, a los que no eran judíos. Y le preguntaron a Pedro, oiga, ¿su maestro sí se atiene a las normas y a las leyes de pagar impuestos? ¿Qué respondió Pedro? Sí. Él dijo sí. Él no preguntó. Él no le preguntó a Jesús nada, porque estaba afuera. Jesús estaba dentro de la casa. A él le preguntan, oiga, ¿y ustedes no van a pagar los impuestos? Y entonces él inmediatamente, sin preguntarle a Jesús, dijo sí. ¿Por qué diría Pedro inmediatamente sí? Sin haberle preguntado a Jesús. Porque de alguna manera él sabía que Jesús asumía los compromisos que eran normales dentro de su cultura y que seguramente si el impuesto había que pagarlo, pues él lo pagaba, no había problema. Lo ideal, lo mejor hubiese sido entrar y preguntarle a Jesús, ¿hay que pagar impuestos? Cuando él entra, miren lo que sucede en ese pasaje, dice, y él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, bueno, las paredes allí no eran muy gruesas y puertas no eran muy fuertes, así que Jesús de pronto oyó la conversación de afuera y antes de que Pedro pusiera el tema, Jesús le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, los hijos están exentos. Mire que está hablando de lo que es normal. Nosotros no deberíamos pagar el impuesto. Pero luego agrega diciendo, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo y al abrirle la boca y harás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. No debía haberlo hecho, pero lo hizo. Ahora, las formas de provisión, pues, uno dice, bueno, pues Jesús, ¿no? Como era el milagroso y que siempre vivía haciendo milagros, para él es fácil, pero vaya usted va a pescar a ver si le salen los 20 millones en la boca de un pez. Necesitaría que fuera cajero. Pero lo que está mostrando allí es que Jesús asume su responsabilidad dentro del contexto de gobierno en ese momento. No está, como hoy día se llama, haciendo énfasis o haciendo campaña para una desobediencia civil. Él podía haberlo hecho. Imagínense, si la gente lo buscaba para hacerlo rey, si la gente estaba cansada de la opresión del imperio, una situación como esta pudo haber sido capitalizada para generar una desobediencia civil que hubiese podido llevar a una rebelión y seguramente, recuerden que los celotes formaban parte de la historia de Israel en ese momento y entre los que estaban seguidores de Jesús había uno de ellos que en cualquier momento hubiesen podido ponerse al servicio de Jesús. En la película Ben-Hur, si usted la vio, o en el libro, si usted lo leyó, se muestra que muchas veces los celotes estaban ahí pegaditos a Jesús diciéndole, no más sino que usted dé la orden, usted da la orden y nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía ese tinte de ser una persona que respondía
a las expectativas de necesidad, pero ese no era el objetivo de Jesús. Pero no por eso, no por no querer ser un líder carismático y político, Jesús dejó de cumplir con su responsabilidad. Cuando decimos que la iglesia está enfocada en el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios, no por eso decimos que nos desentendemos de los asuntos que tienen que ver con el gobierno o el Estado. Como cristianos nosotros tenemos que estar allí y nosotros tenemos que obedecer todo aquello que se demande que no vaya en contra de los principios claros y específicos de la Biblia. Pero mientras nos pidan que hagamos, y tenemos que cumplir. La iglesia creció en una época donde efectivamente, estoy hablando de la iglesia del primer siglo, creció en una época donde efectivamente la persecución se hizo muy fuerte por parte del imperio romano, como también de parte de los religiosos judíos, al punto de que ellos fueron desposeídos de sus bienes. Ya habíamos estudiado en el libro de Hebreos que ellos habían sido desposeídos de sus bienes, y con todo y eso, si usted mira en la Biblia, no se les animaba y se les alentaba para que ellos se rebelaran, hicieran una rebelión, sino que encomendaran a Dios la causa, que es el que juzga justamente, dice. Ahora, eso es un precio a pagar. Claro, estos por la fe en Cristo Jesús tuvieron un precio muy alto que pagar. Nosotros, usted y yo, créanme que pagamos impuestos que son altos, pero el precio de ser desposeídos de nuestros bienes o el ser perseguidos por nuestra fe no es un precio que nosotros estemos pagando. Nosotros tenemos unas condiciones, créanme, muy favorables para nuestra fe y que posiblemente puedan mejorar si tenemos en el gobierno personas que de alguna manera estén interesadas en el bien general más que en el bien particular. Porque cuando nosotros hablamos de participar en política, decimos no, es que los cristianos tienen que estar en la política para favorecer todo lo que tenga que ver con nosotros como iglesia. Y no, si un cristiano está en un puesto de autoridad, su responsabilidad es el bien común. Y eso implica que tiene que ejercer justicia y rectitud en sus actos con respecto a todas las personas, sean creyentes o no. Lo que sí sabemos es que si los principios que lo rigen para su actuar están fundamentados en la Biblia, ¿cuál es el fin último de eso? ¿Cuál es el resultado final si aplicamos lo que la Biblia dice? Pues es el bienestar general. Obviamente ahora vamos a leer dentro de qué contexto en la acción. Muy bien, el cristianismo entonces floreció bajo esas premisas y como dijo Jesús, pues si hay que pagar impuesto al César lo que es del César y a Dios, que ya me voy. ¿Cierto? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que hacer, mire, yo no pago impuesto acá y hablo de iglesia, pero yo tengo que pagar el impuesto del parqueadero. Ese sí no está exento de impuesto porque no es el lugar de culto. Aunque le pertenece a la iglesia, la escritura está en nombre de la iglesia, ese no es el lugar de reunión, es para un servicio para la iglesia. Ese sí tiene que pagar impuesto. Y nosotros tenemos que pensar dentro del presupuesto de la iglesia cómo vamos a pagar el impuesto que tenemos que pagar allí. Ahora, ¿qué hacemos? Pues oramos. Y así como Dios nos da, pues también tenemos que pagar. Esta mañana hablaba con una de las personas que nos arrienda una de las sedes que tenemos y me decía, pero es que me toca pagar muchos impuestos. Le dije, serán muchos bienes que tienes. Porque si uno no tuviera bienes, no tiene que pagar impuestos. Si tiene uno que pagar muchos impuestos, seguramente es porque tiene muchos bienes, así que uno tiene que asumir tanto la bendición de tener como la responsabilidad de pagar. Y esto a veces en el concepto cristiano tratamos de manejarlo como lo maneja el mundo. Queremos tener más pero pagar menos. No, si Dios le ha bendecido con más, pues pídale al Señor que le dé más para poder pagar todo lo que corresponde. Y seguramente no lo va a dejar de hacer. Seguramente Dios nos va a dar para que asumamos y cumplamos con nuestra responsabilidad. Jesús lo tenía muy claro. Y cuando Él habló, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, espero que ese sí sea 16, Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué Jesús hacía esas cosas? Recuerden que dice, no estoy obligado, pero hagámoslo por no ofenderles. Esa palabra ofenderles no es por caerles bien, simplemente por testimonio, por ser luz a ellos. Hay muchas cosas que como cristianos tenemos que hacer por simplemente testimonio.
porque somos luz delante de los hombres, y para que los hombres vean nuestras buenas obras y a través de ellas, ¿qué? Glorifiquen a Dios en los cielos. Nosotros no podemos, y en esto tenemos que hacer correctivos, obviamente de forma personal, tenemos que hacer correctivos de ser cristianos, proclamar ser cristianos, hablar de Cristo, pero cuando llega el momento de este tipo de situaciones que tenemos que asumir una responsabilidad, sacar el cuerpo. Pues terrible que uno diga, yo soy cristiano, mi empresa es cristiana, pero mi contador que no lo es, yo le dé la orden de cómo hacer posible para no pagar todos los impuestos. Ese es un mensaje completamente contradictorio para ese personaje, y lo que va a pensar es lo que muchas veces escuchamos. Yo conozco cómo son los cristianos. Son muy buenos en la iglesia, pero por fuera no se distinguen de los no cristianos. ¿Por qué? Porque no somos luz, no entendemos que nuestro papel es ser luz con nuestras buenas obras. Que no tengamos de qué nos acusen. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que correspondía. Y no solamente la calidad de vida apartada, una calidad de vida de intimidad con Dios, sino en todas las responsabilidades que tenemos que asumir desde el punto de vista social. Ojalá, pues, no hay perfecto, ni uno, ni tan solo uno, dice la Biblia, no hay perfecto, pero que efectivamente cuando hablemos de candidatos o hablemos de personas que nos representan a nosotros en los puestos públicos, podamos decir, es una persona íntegra, es una persona que cumple con su obligación y deber, que asume su responsabilidad y conforme a ella trabaja, desempeña su trabajo. Eso es lo que tendría que decir. Esas buenas obras harían que la gente glorificara a Dios. Muy bien, nuestra misión es cambiar el mundo, y para poder cambiar el mundo no debemos pretender que lo vamos a hacer a través del gobierno. La única forma de cambiar el mundo es cambiando el corazón de las personas, y de esto seamos muy conscientes. Vuelvo a decir que la iglesia se ha movido en diferentes momentos históricos, y obviamente cada momento histórico con su correspondiente participación política. Y de alguna manera no ha sido el que haya habido gobiernos o formas de gobierno que hayan favorecido a la iglesia, sino que la iglesia se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. La iglesia trabaja en el corazón de las personas, y al generar un cambio en el interior de las personas se puede generar una acción en sus acciones, en sus decisiones de cada día, a través de las personas en la sociedad. Por eso este pedagogo me llamó la atención en la entrevista, y no hice alusión a nada de lo que dijo el pastor que es candidato, sino solamente a lo que el pedagogo apreció, diciendo, las iglesias tienen un papel protagónico ahora, como siempre ha sido, solo que ahora somos más visibles. 15% es una masa ya acercándose a lo crítico, la masa crítica que es posible que empiece a generar cambios. En Costa Rica, una masa pequeña empezó a generar hoy día un cambio, y es uno de los candidatos más opcionados a ser presidente en Costa Rica, el candidato cristiano. Así que de alguna forma todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestra misión no es cambiar al mundo a través del gobierno. Nuestra misión es cambiar al mundo cambiando el corazón de cada individuo. Pero obviamente si logramos cambiar al individuo, finalmente el individuo transformado podrá ejercer un mejor papel, un mejor desempeño de acción, de responsabilidad en la sociedad. No sé, de pronto aquí haya personas que les guste el aspecto político y que de pronto hayan tenido o participación o quisieran tener participación. ¿Quién quita que dentro de los planes de Dios para la vida de esa persona esté que en algún momento ocupe un cargo de dirección desde el punto de vista político? La pregunta es, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a desempeñar esa función? Bueno, de eso depende lo que esté haciendo ahora. Porque ahí es donde los fundamentos de los principios y los valores son los que determinan las decisiones en el mañana. Nosotros tuvimos hace unos cuantos años un movimiento que se llamaba Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad, y tuvimos cerca de 12 concejales en diferentes ciudades del país. Y obviamente hubo un ejercicio político en eso. Algunos de ellos fueron directores en esa época de sedes o iglesias, como se llamaban, y de alguna manera fueron personas referentes dentro del contexto. ¿A quién buscas? Ya sí se está presente, ¿no? No lo está por acá, debe estar afuera. Perdón, gracias. Sigue. Ok. Los discípulos buscando a su líder. Así pasaba con Jesús.
¿Ok? Y entonces se hizo una participación y obviamente de alguna manera hubo efectos positivos dentro del testimonio. Obviamente no siendo una mayoría, difícilmente no puede decirse determinaron rumbos de la nación, pero sí hubo un ejemplo muy grande de testimonio. El gran temor que existe y esas personas no se corrompen estando en esos cargos, hay una alta probabilidad. Pero ahí está el secreto de los fundamentos y los principios y entender la misión. Si usted quiere conocer quién sería el candidato ideal, en 8 días le voy a decir. Y no espere un nombre, espere características de la persona que debe de alguna manera ser el candidato ideal. Entre esas características está esto que estamos diciendo, que sea una persona de integridad, de rectitud, porque puede ser que Dios lo tenga a usted preparado o lo esté preparando para eso, o usted haya participado ya en el pasado y usted haya sido una persona que de alguna manera sus principios cristianos fueron importantes en sus decisiones, fueron trascendentes. Entonces, desde ese punto de vista, tenga en cuenta que estamos hablando de algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que tenemos que asumir. Pero ¿cómo hacerlo? Muy bien, los cristianos debemos ser buenos ciudadanos. Y ahora voy a centrarme ya en el tema de esta tarde. Voy a comenzar el tema de esta tarde. Romanos capítulo 13. Esta es una introducción tomando en cuenta todo lo que está sucediendo, lo que las noticias nos dicen, las encuestas. Todo eso es cierto, pero vamos a qué dice la Biblia con respecto a los cristianos. Un cristiano debe ser sinónimo de un buen ciudadano. Mientras usted busca Romanos capítulo 13, en el pasado yo he dicho que el primer ecologista que debe haber en este momento en el mundo es el cristiano, porque cuando Dios diseñó, cuando Dios creó, cuando Dios dio todo ese ambiente de naturaleza al hombre, lo puso como gobernante. Recuerda, la palabra que Dios usa es señorear en el libro de Génesis. La palabra señorear tiene doble contexto en el libro de Génesis. Lo primero es, el hombre era representante de Dios en el ejercicio de acción en el Edén. Dios no se la pasaba allí mandando y ordenando. El hombre había recibido esa delegación. Así que el hombre era representante de Dios y de esa manera tenía autoridad que Dios le había dado para ejercer la dirección en el Edén. Y segundo, que debía labrarlo y cultivarlo, cuidarlo. O sea que el primer ecologista que existió en la Biblia fue Adán. Y los cristianos deberíamos de alguna manera ser ecologistas, no tendiendo a aquello que hoy día se habla en animismo, la madre naturaleza, abrazar los árboles para darles cariño, humanizar los animales, cosas como esas ya son desvíos, pero nosotros debíamos ser buenos administradores. Yo estoy estudiando un tema personal, es una inquietud personal que tengo, cómo debería yo tratar los animales, porque tengo 2 perros. ¿Cuál es mi papel con respecto a eso? Y estoy buscando en la Biblia. Yo no estoy llamando a Millán para que me diga qué hacer con el perro, sino si Dios creó la naturaleza y entre ellos están los animales, ¿cuál es el papel de nosotros con respecto a eso? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Y he encontrado versículos bien interesantes. A lo mejor un día les doy un estudio a los que tienen mascotas de qué es lo que dice la Biblia con respecto a cómo cuidar nuestros animales. Pero de alguna forma en la Biblia se plantean estas situaciones como la ecología, la política, la economía, el gobierno, todo eso está planteado en la Biblia. Por eso ese término que a veces nos acuñan a nosotros diciendo es que de religión y de política no hablemos. Bueno, se quedan hablando de política, pero de religión que no se involucre en la política, perdón. Si es que los principios bíblicos lo incluyen todo. Habla de todo, entonces lo que nosotros sí tenemos que estar muy bien preparados, cómo dice la Biblia que debemos actuar. Por eso Romanos 13, Romanos capítulo 13, dice en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay 2 principios aquí. Los que han estado en la capacitación de la academia han tenido la oportunidad de estudiar un material que se llama autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual tiene que ver con esto. El primer principio que hay aquí es que la autoridad suprema sobre todo el universo es Dios. La autoridad máxima que existe es Dios, obviamente es nuestra creencia.
Nosotros no podemos obligar al que no cree en esto a que lo asuman, ¿no? Ellos pensarán que no. Efectivamente, lo que se demuestra es que hay potencias, históricamente hablando, que han ejercido ese tipo de papel. Hay países papá en el mundo y han sido diferentes, ¿no? Grecia, Roma, lo fueron los medos, los persas, los babilonios, fue Estados Unidos, se habla de Rusia, se habla de países que de alguna manera por su capacidad de influencia se vuelven los papás del mundo. Eso es el concepto de las personas que no entienden que Dios es la suprema autoridad y que por encima de todos Dios sigue siendo autoridad. Y es tan fuerte esto que en el transcurrir de la historia muchas veces Dios ha intervenido en las grandes potencias del mundo para cumplir sus propósitos. Solamente mire un caso que conocemos muy bien y es el de Egipto. ¿Quién era Faraón en Egipto? El hijo del dios Sol. Era el hijo del Dios. Así lo tenían en su concepción. Es que el Faraón es el hijo de Dios. Bueno, se enfrenta a un hombre llamado Moisés y le dice: Moisés, mire, es que Dios nos dice que vayamos, vayamos paso a paso. ¿Cuál Dios de todos los dioses que hay? Y según yo sé, dijo Faraón, a mí mi papá no me ha contado nada de eso, porque él es hijo de Dios y es la potencia. Y como un pueblo de esclavos se atreve a venir a hablarle al hijo de Dios en esos términos de tiene que dejarnos ir a adorar a nuestro Dios. Por eso se empecina. El hombre dice: no, olvídese. Y usted bien conoce la historia, las 10 plagas. Al final de las 10 plagas, bueno, novena, le tocó decir: bueno, está bien, vamos a pensarlo. En la 10ª, cuando murió su hijo, no hay que pensarlo, se van. Más bien los echamos, ¿recuerdan? Y ya no era por 3 días. Al principio lo dijo Dios, sí, por 3 días. Ya al final la salida es: váyanse y no queremos verlo jamás, nunca más en nuestras vidas. Y salieron con el poder de Dios. Pero cuando cambió de parecer Faraón y quiso ir a perseguirlos, hasta ese día los volvieron a ver. Nunca más, dice la Biblia, volvieron a verlos. ¿Recuerdan? Y alguien me compartió esta semana, y yo estoy muy atento a lo que me dicen y aprendo de eso. Alguien me compartió que ¿por qué Dios permitió que todo Faraón y su ejército quedaran sepultados en las aguas? Bueno, una acción soberana. Si ustedes no lo quieren por las buenas, lo vamos a hacer de todas formas. Pero él decía, es que si de alguna manera Egipto hubiese quedado, Faraón y su ejército hubiese quedado, el temor de los judíos siempre sería: ¿en qué momento nos van a caer encima? Y Dios quería quitarle cualquier temor que tuviesen acerca de su pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. De aquí en adelante mire hacia el futuro, porque el futuro es promisorio. No tengan en cuenta nada del pasado, porque ya el pasado ni siquiera existe. Ya no existen aquellos que procuraban hacerle mal. Mire, eso es una intervención sobrenatural de Dios en una potencia del mundo. ¿En favor de quién? De un puñadito de hombres, porque no eran muchos. Posiblemente dicen algunos que eran 700 a 1 millón, y con todos los que se le pegaron a la salida, porque siempre hay quienes se pegan a la salida, pudieron ser 2 millones de personas las que salieron finalmente. Pero el imperio egipcio era muy grande. Y podemos hablar lo mismo de los medos, de los persas, de los babilonios, de los griegos. Podemos hablar de los diferentes imperios y cómo Dios ha intervenido, porque la suprema autoridad que existe es Dios. Le pido al Espíritu Santo que le ayude a usted a entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque esto define mucho en nuestras vidas, nuestra manera de actuar. Cuando yo creo que estoy solo y depende de mí todas las cosas, pues yo actúo de una forma muy diferente a cuando creo que yo dependo de Dios, quien tiene toda autoridad. Cuando es así, mi confianza es mucho mayor, porque no se restringe solamente a mi capacidad, sino que entiendo que Dios supera con creces mi capacidad, y por eso para el que cree todo es posible. Así que mi manera de actuar cambia dependiendo de solamente ese concepto. Si Dios es soberano, soberano de soberanos, rey de reyes o señor de señores, dice la Biblia, pues obviamente mi concepto, al depender de Él, es de plena seguridad en mi actuar. Pero si yo no creo en eso, obviamente mi nivel de relacionamiento y confianza se reduce, y yo tengo que hacer todo porque todo dependerá de mí. Y hay cristianos que actúan de esa forma, como si todo dependiera de ellos.
Claro, la responsabilidad me obliga a hacer lo que tengo que hacer hasta el límite de mi propia capacidad, pero de ahí en adelante todavía hay un gran trecho en donde el único que puede actuar y obrar siempre será Dios. Entonces, este concepto es fundamental. No hay autoridad establecida sino de parte de Dios, porque Dios es la suprema autoridad. Pero el segundo se desprende de ese. Toda autoridad terrenal tendrá que rendir cuentas a la autoridad mayor, ¿o no? Toda autoridad terrenal. Miren, nosotros a veces pensamos que los hombres pueden hacer lo que bien les parece y no hay problema. Y sobre todo cuando hay el suficiente poder para hacerlo sin tener que rendirle cuenta a nadie y morirse haciéndolo, uno dice, mire, eso es injusto en la vida. Esa persona hizo todo el daño, hizo todo el mal, aprovechó de forma equivocada los poderes, el bien que tuvo, y hizo daño y se murió y no le pasó nada. Tranquilo, es que ahí no termina la historia. Esa persona tendrá que ir a dar cuentas a la autoridad superior que le delegó esa autoridad y que no hizo un mal manejo no hizo un buen manejo de ella, hizo un mal manejo. Y tendrá que dar cuentas. Cuando se habla del juicio, es eso, tendrá que pararse ante el Señor y decirle, yo le entregué 5 talentos, ¿qué hizo con eso? Yo le entregué 2 talentos, ¿qué hizo con eso? Yo le entregué 1 y tendrán que rendir cuentas. Solo que para nosotros es muy difícil porque nosotros decimos, ¿y aquí qué? Créame, esto es una brizna de tiempo comparado con la eternidad que tenemos desde antes y vamos a tener hasta el final, porque por eso es eternidad. Esto es una brizna de tiempo, solo que para nosotros la temporalidad de 80 años no es tan corta que digamos. Se muere un hombre de 99, se murió mi tía esta semana, 98 años. Y los últimos 20 años de su vida en una cama y se redujo de tamaño a 67 centímetros. ¿Se imagina? Y son 80 y uno dice, uy, pero es que es mucha vida. Pero aún siendo así, y en esas condiciones, 20 años postrado en la cama, todo aún eso es una brizna comparativamente con la eternidad. Y eso es lo que nosotros debemos recuperar como cristianos. Nosotros no vivimos para simplemente el desayuno, nosotros sabemos que hay almuerzo y comida. Nosotros sabemos que esto va más allá de lo que aparentemente se puede observar. Así que si hay una suprema autoridad, todas las demás tendrán que rendir cuentas a Dios. Algunas lo harán acá, otras lo harán allá, pero finalmente todo aquel que haya recibido autoridad tendrá que rendir cuentas a aquel que se la dio. En Juan 19, los versículos 10 y 11, y quiero leérselos, ustedes después lo buscan, créanme en este. En Juan 19, del 10 al 11 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Recuerda que Pilato lo estaba enjuiciando a Jesús, estaba hablando con Jesús. Dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Miren la autoridad que tenía Pilato. Autoridad para o condenarlo o soltarlo libre. Y se lo dijo, yo tengo la autoridad. Y mire cómo le respondió Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Y fue muy tranquilo. Y no con eso Jesús salió del asunto. Recuerden que Pilato lo condena finalmente. Y Jesús sabía que esa autoridad que él tenía dependía de su papá. Así que si él pudiese y quisiese en un momento determinado decirle a su papá que le quitara esa autoridad, le hubiese sucedido como a Herodes. ¿Recuerda a Herodes? Aquel que dijo, es que yo soy como Dios. Y en ese mismo instante cayó muerto y se lo comieron los gusanos. Porque él no era Dios. Cuando a Pablo y a Bernabé en la ciudad donde llegaron a predicar, dijeron, llegaron dioses en medio de nosotros, ¿qué dijeron estos dos personajes? No, un momentico, nosotros somos como ustedes, no nos metan en ese problema, nosotros no somos dioses, porque ellos ya habían conocido la historia de Herodes, de un hombre que dijo, es que yo soy Dios, y Dios ahí mismo quedó. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que responder a quien se la dio. Y una persona puede tener mucha autoridad, imagínese un presidente, la autoridad, y más que eso, la responsabilidad y preocupación. Y quitemos los tintes individuales y personalizados. Hablemos de un hombre que con buena intención aspira al gobierno, con buena intención. ¿Usted cree que de todas maneras el tener buena intención lo hace fácil? Es muy complicado.
Si a veces uno manejando 5 pelagatos ahí en su casa tiene problemas, ¿cómo era manejando una población de 44 millones de personas y no todas satisfechas? Entonces es muy complicado. De alguna manera uno tiene que entender, como dijo Salomón un día. Cuando a Salomón lo metieron en ese problema, Salomón se fue directamente a la autoridad y le dijo: ¿sabe qué? Yo no creo que sea la persona. Yo soy, primero, muy joven, y segundo, soy inexperto. Dios le dijo: pero es que a ti te he elegido. Dijo: bueno, entonces tendrá que darme sabiduría para guiar a un pueblo tan grande. ¿Recuerda? Él lo sabía, él sabía a qué se subía. Él conocía a ese potro porque había visto a su papá en esa lides. Pero cuando le tocó a él, cuando le correspondió a él, él supo hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabe qué, Dios? Yo no me siento ni la persona capaz ni con la experiencia suficiente. Pero si usted dice, me tendrá que respaldar con... ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría. Pidió poder. Pidió una fuerza pública suficiente para contrarrestar cualquier tipo de amenaza. No, lo único que pidió fue: deme sabiduría para dirigir este pueblo tan grande. Y Dios se la dio. Y le añadió fuera de eso honra y riquezas, porque entendió que toda autoridad depende de Dios. Capítulo 13, Romanos, versículo 1. Toda autoridad viene de Dios. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si Dios es la suprema autoridad y Él establece autoridades que tendrán que darle cuenta a la autoridad superior, pues el que se opone a la autoridad se opone directamente ¿a quién? A Dios. Y en esto quiero ser autocrítico, porque aún el cristianismo ha caído en las formas de hacer estas campañas como las hace el mundo, a través de, decía el pedagogo, ¿no?, desprestigio, mentiras, calumnias, injurias. Él dice, pedagogo, no lo estoy diciendo yo, lo dice a través de esta semana en elecciones. Digo, esa es la forma en que se está haciendo. ¿Y qué están haciendo los cristianos? Exactamente lo mismo. ¿No le ha llegado esa cantidad de Twitter cristianos en contra de la autoridad, despotricando al presidente, despotricando de las personas? ¿Esa es la forma que la Biblia dice que uno debe hacer las cosas? No. Qué pena con mis hermanos cristianos. Esa no es la forma. Si por el contrario, esa capacidad tan tenaz que tienen, porque uno no desconoce la capacidad para generar esos famosos Twitter que hoy día salen, esa cantidad de videos que llegan, esa capacidad tan tenaz, si se pusiese al servicio de Dios de la forma en que Dios dice que debe ser, sin juicios personales, sin acusaciones, sin injurias, sin irnos contra la autoridad, sino estableciendo un proyecto, un programa, unos alcances de beneficio general, créame que el efecto sería completamente diferente. Pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Cuando la Biblia dice el que resiste a la autoridad establecida, es a Dios mismo quien resiste. Usted y yo no debemos hablar más de la autoridad establecida. Si alguien tiene que juzgar lo mal que han hecho, porque no estamos diciendo que no se han equivocado, si alguien tiene que juzgar lo mal que han hecho, es el que les dio la autoridad para que la ejercieran. Ahora usted me dirá, es que el primer poder que existe en un estado como el nuestro es el del pueblo. Es el pueblo el que les dio el poder. No, perdóneme. Dios es el que establece reyes, los pone y los quita cuando Él quiere. Usted me dirá, pero entonces ¿de qué sirve el voto? El voto es la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Y lo que Dios espera es que nosotros seamos sabios al momento de hacerlo, de tal manera que coincidamos con aquellos que Dios ha preparado para que ejerzan sin ser perfectos. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí voy a resaltar algunas cosas importantes. Usted me dirá, se refiere a los magistrados, y el concepto de magistrado día para nosotros es muy diferente al concepto que se manejaba de magistrados en esa época. Quiero traer entonces a colación un poco de la historia de la palabra magistrado, término procedente de los tiempos de la antigua Grecia, utilizado para referirse a ciertos funcionarios públicos en la antigua Roma también. Los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de las ciudades.
eran esencialmente los cónsules, procónsules, pretores, ediles, tribunos. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o por separado. Ese es el contexto de magistrado. Es simplemente una persona que está puesta en un cargo público de autoridad. Obviamente ese término evolucionó, dice la descripción, y esto lo saco de, obviamente, Wikipedia. Ha evolucionado en los países de habla hispana para referirse a cargos administrativos o especialmente judiciales. Su principal función es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Deben ser independientes, que no sean influidos por otro poder, e imparciales. En la actualidad los magistrados son generalmente los que se encargan en los tribunales superiores de justicia, como la Corte Suprema de un país. Para que entendamos que cuando decimos magistrado en Romanos 13, no estamos hablando solamente de la Corte Suprema. Y usted sabe toda la connotación que en estos últimos meses se dio con respecto a todo lo que sucedía aún en esa área de la justicia en Colombia. Pero pensemos un poco más allá. Magistrado en la Biblia es todo aquel que es puesto en cargos de autoridad, y puede ser un edil, o puede ser un alcalde, o puede ser un concejal, o puede ser uno de los representantes a la Cámara, o puede llegar a ser un presidente. Cualquiera que esté en ese cargo, a ellos Dios le dice que son magistrados. ¿Para qué están puestos? ¿Cuál es el papel del gobierno que ellos deben ejecutar? Dice que deben ser servidores de Dios para nuestro bien. O sea, que de alguna manera se define que una persona que está puesta en esos estrados de acción en el gobierno debe estar puesto para el bien común sobre el bien particular, y esto lo sabemos. Esto se define como también la política. Es una persona que está al servicio del bien común por encima de sus intereses personales o particulares. En este caso incluyámosle los partidistas. Y cuando usted va a votar, adelantando un poco al tema de la semana entrante, uno tiene que pensar también en eso. Es una persona que está interesada en un bien común, o en un bien particular, o en un bien partidista. Eso es lo que yo tengo que mirar, y usted tiene que conocer muy bien la hoja de vida del candidato que usted pensó que le va a representar, porque usted tiene que examinar eso. Ahora, hay muchos que pues obviamente no es ya expertos en esas lides, otros sí. Otros ya usted los conoce y usted sabe si sí o si no. Yo trabajé con la zona 15 aquí en Bogotá, el Antonio Nariño, en conferencias de salud mental, y fue con la alcaldía directamente. Y en ese plano obviamente hay muchas personas muy especiales que trabajan apoyando a los políticos en la región, en este caso una localidad de Bogotá. Y conocí más de uno que me decía: mire, es que nosotros le trabajamos desde por la mañana hasta por la tarde, usted díganos dónde va a ser la conferencia, qué tipo de personas van a tener, y nosotros se las reunimos, nosotros se las... bueno, ¿y cuánto vale eso? Y digo, no, nosotros lo hacemos por nuestro alcalde. Nosotros hemos trabajado para su campaña, nosotros trabajamos para ellos, y a ustedes no les reconocen nada. No les pagaban. Y fuera de eso, pues obviamente la expectativa es no que me pague ahora, sino después. Los puestos que se esperan que finalmente se les conceda, dice, y muchas veces después de que ya están puestos en los cargos, tampoco, pero aún siguen haciéndolo. Créanme, esa gente a mí me dio una lección de servicio que debería yo tener para con Dios, que ellos la tenían para con los hombres. Y de los hombres, ¿qué puede esperar uno? Pues obviamente la limitación propia humana, pero de Dios uno puede esperar más, incondicionales. Y en ese sentido, estas personas le trabajan a un bien común, porque ellos sí piensan, créanme que esa gente sí piensa en la comunidad. Y cuando uno decía necesitamos, las personas se las recogían, trabajábamos, obviamente salud mental, estoy hablando de hace 20 años, salud mental era apenas un término que empezaba a sonar. Y la verdad es que Dios nos usó mucho en eso con la comunidad, pero con gente que estaba interesada en la comunidad. Y ustedes saben que detrás de todo tema que nosotros manejemos, aún sea salud mental, siempre está la parte espiritual como fundamento y plataforma de eso. Entonces, en ese sentido, es para el beneficio general. Dice allí en Romanos 13. Luego dice, es servidor de Dios. Es servidor de Dios. Es una persona que entienda que está allí colocada por Dios, que es autoridad suprema, y que de alguna manera está puesta para servirle a Dios.
Si usted está en esas lides, le gusta ese campo, pues usted tiene que entender que cuando esté allí va a servir a Dios, porque son servidores de Dios. Y casi que es como el papel de Génesis cuando el Señor le dice al hombre: usted es el administrador, mayordomo, usted es el gobernante, y usted tiene que decidir y hacer. Yo le doy directrices y usted ejecuta. Eso es más o menos lo que tendría que hacer este tipo de personas, seguir las directrices de Dios. Por eso es muy bueno que entienda qué debe hacer. Recuerda al rey, cuando se le nombraba rey en Israel, una orden específica de Deuteronomio había. ¿Cuál era? Que debía escribir la Torá para ellos, de su puño y letra, y leerla y consultarla todos los días. Imaginen que hoy usted fuera candidato y yo le dijera: bueno, está bien, le voy a dar el chancecito para que usted me represente, pero usted tendría que escribir de su puño y letra la Biblia y consultarla todos los días. ¿Por qué cree Dios? ¿Por qué cree usted que Dios le puso esa tarea a los reyes? Para que supieran qué era lo que Dios esperaba de ellos. Cuando usted escribe de puño y letra, copiando, de alguna manera a usted se le va quedando la información. Y para que consulte todos los días, ¿sabe qué? Esto es su manual de instrucción. Este es su manual de acción política. Si usted hiciera eso, le va bien. Y eso fue lo que le dijo a los reyes. Y por eso los reyes lo hacían. Esta es la constitución que obviamente debe regir, porque son servidores de Dios. Y luego dice los dos beneficios para nosotros, o más bien las dos acciones, un beneficio para nosotros que somos los que de alguna manera guardamos el derecho. Dice: para proteger a los que hacen el bien, pero también para castigar a los que hacen el mal. Y habla allí en Romanos 13 que tienen espada. El primer obligación o responsabilidad del gobierno es proteger a los que de alguna manera tratamos de hacer el bien, entendiendo que no somos perfectos, no hacemos todas las cosas perfectamente, pero la gran mayoría, por lo menos doy testimonio a los presentes, que de alguna forma nosotros nos esforzamos por ser buenos ciudadanos, porque somos buenos cristianos. Y los ajustes que haya que hacer, pues háganlos para que pueda subir puntos a él. Pero la verdad es que nosotros nos esforzamos por ser buenos ciudadanos. Y el gobierno debe estar para protegernos. Pero a los que no, el gobierno debe castigarlos. Y bueno, si uno cae en ese que no hice lo que me correspondía, ¿qué me corresponde entonces de parte del gobierno? Que castigue. Y por eso dice: y no deben temerle. Mientras ustedes hagan el bien, no le teman a la autoridad. Cuando uno la debe, uno la teme, ¿cierto? Cuando uno no anda muy buenos pasos, no es sino que llegue por ahí la policía y ya empieza uno a pasar tragos amargos, ¿o no? Yo siempre cuento la historia en la 13 con 65, 66, zona de esas de ventas de lámparas y todo lo eléctrico, ¿recuerdan? Chapinero aquí. Y un día estaba comprando ahí unas cosas para la iglesia y llegó un carro del ejército y paró, y se bajaron corriendo unos soldados. Y en ese almacén donde estaba en particular, inmediatamente dieron orden de recoger las cosas y guardarlas en una bodega. Pensaron que venían a hacer algún allanamiento o venían de parte de la DIAN para hacer alguna revisión, y seguramente ahí había muchas cosas que no estaban legalizadas. El que la debe, la teme. No, el camión de policía simplemente se bajó a pedir papeles a los transeúntes. Pero eso sucede cuando uno la teme, ¿no? Cualquier movimiento que haya, inmediatamente uno empieza. Por eso uno trata de hacer lo correcto y el gobierno debe proteger. Si usted hace lo malo, pues sí tema, porque el gobierno está para eso. Por eso dice un dicho que el diablo hace ollas y no hace tapas. ¿Hace ollas y no hace tapas? Bueno, se lo tengo que apuntar, eso no lo había oído nunca, pero bueno. Ok. Dele chance y verá lo que pasa. Sí, claro, sí. Pues eso yo lo he experimentado con el pecado, ¿no? Lo manda uno a pecar y después lo denuncia. ¿O no? No es así, el que le pone la zancadilla, ¿quién es él? Y después cuando uno la embarra, él va y lo denuncia a uno. Por eso hay que tener cuidado con qué le escuchamos y qué hacemos conforme a lo que él diga. Muy bien, el versículo 5 de Romanos 13 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
O sea, uno no se somete a la autoridad por el daño que pueda recibir, la afectación que pueda recibir, el castigo que le pueda infringir. Usted hace lo bueno, tranquila, tranquilo, no hay problema. Pero nosotros nos sometemos no por causa del temor, sino por cuestión de conciencia. Y mire esta palabra ahora en este proceso. ¿Cómo está su conciencia con respecto al proceso? Porque bien, tenemos que ser honestos. Aquí hay gente que ha dicho, mire, yo tengo que defender el puesto de mi hijo, de mi hija, de mi yerno, de mi nuera, que es político. Y para que ese puesto se pueda sostener, mi yerno, mi hijo, mi nuera tiene que colocar 25, 30 votos. ¿Y de dónde los va a sacar? De la familia. Así que yo tengo que vender mi conciencia. Usted lo dijo. Uno tiene que vender su conciencia. ¿Por qué? Porque de eso depende todo. Ahí está nuestro problema. El temor. Temor a perder el puesto, temor a no tener oportunidad, temor a que no se le den las cosas, temor, temor, temor. Y dice, no es por causa del temor, es por causa de la conciencia. Y uno tiene que ser muy consciente por quién va a votar. Yo no le voy a decir por quién. Yo lo que le tengo que decir a ustedes, sea muy consciente por quién va a votar. Porque es por cuestión de conciencia. Ahora, si usted cree que un político le puede dar algo más que lo que Dios puede darle, sí está en la olla. Porque muchas veces lo que hacemos es eso, rendirnos a aquellos que nos hacen promesas que muchas veces no cumplen, y no más bien rendirnos ante el Señor, que Él siempre sus promesas las cumple y con creces. Entonces muchas personas, no es que para un contratico uno tiene que tener el político, perdón, ¿acaso dónde está Dios? Por eso muchas veces Dios dice, entonces háganle ustedes como a ustedes les parece. Pero si me dejan a mí, confíen en mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Echen sobre mí sus cargas, pongan en mí sus afanes, sus ansiedades, que yo les haré descansar y yo les responderé. Eso es lo que uno tendría que hacer. ¿Cuántas veces hace lobby una persona ante un político? Y pasa horas ahí enfrente y le dicen, ore, ore. No, pues es que no tengo tiempo para orar. Tiene tiempo para hacer lobby, pero tiempo para orar, ¿qué? Pues hágale lobby al Señor, métase en la presencia del Señor y dígale, de aquí no me salgo hasta que no me responda, ¿o no? Eso no fue lo que dijo la viuda aquella que el Señor resaltó por su tenacidad. Se le metió al juez y le dijo, no, hasta que usted no me solucione no me voy, y si me echa vuelvo. No, por quitársela encima le resolvió el problema. Bueno, el Señor dijo, miren, háganlo de esa mujer perseverante, persistente, y seguramente el Señor no tiene que uno torcer el brazo para que lo bendiga, pero hay que inclinarse ante Él. En el versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Qué salario tiene uno de estos políticos? No es muy grande, son 30 millones. La ganancia está en los contratos que hay para allá. 70 la petición de Álvaro. ¿70? Sí. 70 millones. ¿De dónde salen? No pongan nombres personales, simplemente de la cifra. 70 tienen algunos, listo. ¿De dónde salen? ¿De los impuestos? ¿Y no es bíblico? Sí es bíblico. Mire que aquí dice, y sométanse ahí para pagar los impuestos porque son servidores de Dios, tienen que ser sostenidos por los impuestos. Siempre y cuando, obviamente, la acción sea consecuente. Si el bien es común, si el beneficio es para el pueblo, pues obviamente uno pagaría sus impuestos con gusto. Ahora, si no es así, entonces también hay que pagarlos y con gusto. ¿O no? Porque eso es lo que pasa. Es que uno dice, no, es que uno les paga y se roban la plata, y fuera de eso todo lo demás, ese no es su problema. Su problema es que usted tiene que pagar. Volvemos a lo mismo, si son la autoridad delegada por Dios, a Dios tendrá que darle cuenta ellos, pero usted tendrá que darle cuenta por lo que le correspondía. Por eso paguen los tributos, porque son servidores de Dios y que continuamente atienden este asunto. Paguen a todo lo que deben, al que tributo, al que impuesto, al que respeto y al que honra. Y también hay que reconocer que tenemos buenos políticos, porque nosotros generalizamos. No, es que todos son corruptos. Créanme que hay gente que es honesta, limpia y que trata de hacer. También los hay. Tampoco digamos que esto todo se corrompió al punto de que no existe ni uno. Estamos en Sodoma y Gomorra, pues.
No, tranquilos, hay gente que quiere hacer las cosas bien hechas. Y no estoy hablando solamente de gente cristiana. Hay gente no cristiana que tiene ganas de hacer cosas buenas. Eso es lo que vuelvo a decir. Usted analice las hojas de vida y usted analice los historiales de cada persona. No es solamente porque le dijeron, mire, este es el candidato que hay que votar. No, perdón, a ver quién es, cuál es su hoja de vida, cuál es su ejemplo, su modelo. Vuelvo a insistir, no, hay algunos que ya los conocemos y uno dice, no, ese siempre dice lo mismo y sale con las mismas. Pero hay otra gente nueva que no le podemos juzgar diciendo, no, todos son iguales. Y seguramente, si no ha hecho nada, ¿por qué lo va a juzgar? Hay que darles oportunidad o no. Y ya con el ejercicio uno dice, no, salió choneto también. O de pronto nos sorprendió porque, mire, mantuvo la línea. Eso es algo que la Biblia dice que tiene que dársele honra al que merece honra y respeto al que merece respeto. Muy bien. En Primera de Pedro, siga usted ahí en Romanos, voy a leer un versículo de Primera de Pedro, dice: por causa del Señor sométanse a toda institución humana, muy parecido a Romanos 13, ya sea al rey como a superior o a los gobernantes como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Exactamente la misma opinión de Pablo. ¿Quién escribió el libro de Pedro? Pues claro. Estamos hablando de Pablo y estamos hablando ahora de Pedro, pero si usted lee, casi que son las mismas palabras que usa Pablo las que usa Pedro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una misma común creencia, nuestra posición no debe diferir en eso, ¿o no? Lo que decía Pablo era lo mismo que creía Pedro, lo que decía Pedro es lo mismo que creía Pablo. Cuando ellos escriben coincidencialmente casi las mismas palabras. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo por la creencia, no por la opinión personal. Y Pablo tenía una trayectoria de tipo político muy diferente a la de Pedro, pero Pablo no se movía por la política, se movía por las convicciones personales. Debemos someternos a toda institución humana, ya sea el gobernante, ya sea el gobernador, porque ellos están para castigar al que hace lo malo y alabar al que hace lo bueno, porque esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15 de este pasaje, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recuerda lo que Jesús decía en Mateo 5 cuando hablaba: vosotros sois la luz, y ustedes tienen que alumbrar en medio de donde están, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Esto es lo que está diciendo Pedro. Es todo coincidente, es la doctrina, es la creencia, es lo que define nuestras acciones. Esto es lo que como cristianos nosotros debemos pensar, por Dios. Y hagamos el clic. La gente hoy día está muy atemorizada y obviamente lo que dicen las encuestas y las entrevistas y artículos de la prensa es: hay muchas mentiras en medio de todo esto. Sí, eso es cierto. Pero el problema es la conciencia individual. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su actuar? ¿Es esa conciencia? ¿Es conforme a lo que dice Dios? ¿Que hay que orar para pedirle a Dios dirección? Yo, personalmente, si a mí me preguntan, yo optaría, obviamente, por gente que conozca uno, que sepa que tiene buen testimonio, y si es cristiano, mucho mejor. Esa sería mi decisión. ¿Por cuál? Pero hay personas que dicen: no, yo también conozco a fulano de tal que es. Listo, usted tiene todo el derecho, toda la libertad. Y hoy en 8 días vamos a hablar un poco más de eso, pero no le voy a decir quién, sino qué deberíamos buscar en. Y entendiendo que nosotros estamos para definir situaciones, porque estamos en este mundo. Aunque el reino de Dios no es en este mundo, Jesús dijo: el reino de los cielos se acercó. De alguna forma tenemos nosotros que hacer el papel de. Y en esto sí, la participación. Vamos a hablar dentro de 8 días de que debemos participar. Dentro de 8 días estaremos a puertas de la votación. Y obviamente el gran temor del abstencionismo no es por decepción ya. El abstencionismo se debe acabar por convicción. Uno tiene que votar. Tiene un deber y tiene un derecho. Y tiene que hacerlo. Ah, usted mira, yo voto en blanco. Bueno, está bien. Si usted no encuentra que hay un candidato que de alguna manera le represente, no siendo perfecto, obviamente, pero usted tiene que hacer uso de eso, porque nuestro gran temor de qué va a pasar en el mañana depende de lo que nosotros hagamos. Porque lo que siempre hemos dicho, si nosotros no actuamos, otros sí lo hacen. Otros sí actúan.
Y los cristianos debemos ser partícipes de este proceso. Por eso, estas 2 semanas específicamente vamos a estar hablando de esto. Y orando, porque aquí es orando. Señor, danos a cada uno de nosotros la convicción y permítenos cuando hablemos con otros hablar de convicciones, más que de tintes políticos, más que de intereses personales. Ahí está Romanos capítulo 13, 1 Pedro 2 del 13 al 15, muy similares los dos, y en eso se enmarca lo que es la participación de nosotros como iglesia dentro de los procesos que tienen que ver con la conducción de nuestra nación. De hoy en 8 días vamos a hablar de nuestro deber, de nuestro derecho y a quién en un momento determinado debíamos darle nuestro voto, porque debíamos dárselo a alguien. Pues bueno, ¿a quién? ¿Está bien? Voy a parar aquí porque ya se nos acabó el tiempo por hoy. Oremos al Señor. Recuerde que no es el púlpito lugar para hablar de campañas políticas, pero sí es el lugar para hablar de los planes y los propósitos que Dios tiene en su palabra. Y si vamos al hecho de gobierno, el hombre fue llamado a gobernar desde el principio, bajo la dirección de Dios. Desafortunadamente, el día que el hombre quiso hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios, quien gobernaba sobre él, las cosas se tornaron como las vemos y cada día se complicaron más. Por eso también pensamos en que nos es necesario a cada uno de nosotros, porque no solamente es en el campo de la política, sino en cada situación de la vida, en cada área de la vida, en cada lugar donde nosotros desempeñamos nuestras labores, que tenemos un nivel de ejercicio de autoridad. Usted la tiene con sus hijos, si tiene hijos. Usted la tiene en su hogar, si usted es el esposo. Usted la tiene con personas que trabajan bajo su dirección o para usted. Siempre tendremos un nivel de responsabilidad y autoridad. Y lo que se esperaría de una persona en el máximo nivel de autoridad de un gobierno, como sería un presidente en nuestro caso democrático, es lo mismo que Dios demandaría de una persona en su casa, de una persona en su trabajo, de una persona en su responsabilidad directa. Eso es lo que se esperaría. Por eso, al hablar de este tema, no solamente estamos hablando del momento de elecciones que vivimos, sino estamos hablando de parte de lo que es la esencia misma de nuestro ejercicio, representantes de Dios. La palabra literal que se usa en 2 Corintios 5, cuando nos describe a nosotros en esa tarea, es embajadores. Somos embajadores. Somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Somos representantes de Dios, suprema autoridad, en los entornos en los que nos movemos. La pregunta que hay que hacer es ¿cómo lo estamos asumiendo? Porque de pronto lo que tanto decimos de afuera es lo que muchas veces lo hacemos nosotros en nuestro pequeño nivel de influencia. Los actos de corrupción, de injusticia, la desidia con la que muchas veces se ve el ejercicio, puede ser también característica de uno como persona en lo que uno hace. Demos gracias a Dios por nuestra nación, demos gracias a Dios por este país, este hermoso país que Dios nos ha dado, con todas las características y connotaciones que vemos. Es un hermoso país y su gente es gente muy especial. Solamente tiene que usted mirar a su alrededor y usted ve gente muy especial en su familia, gente muy especial en su lugar de trabajo. Hay gente muy especial en su entorno vecindario, hay gente muy especial aquí en su entorno de iglesia. Que tenemos que ser conscientes que también los hay que no usan bien todos sus dones y talentos y habilidades y capacidades, que los emplean muy centrados en ellos mismos, muy por sus intereses particulares. Muchas veces son reacciones a sus propios vacíos y fallas y faltas en la vida. Pero en general podemos hablar de muy buena gente. Y más cuando una persona reconoce su necesidad de Dios. Cuando una persona reconoce que aún su mejor intención es corta a la expectativa de lo que es y espera Dios. Y es ahí donde venimos a decirle: Señor, tú conoces mi corazón y trato de, pero me quedo siempre muy corto
es insuficiente. Por eso tengo que apelar a ti y reconocer que tienes que ser tú a través de mí, para que obviamente la expectativa que tienes pueda cada día por el Espíritu Santo formarse y desarrollarse en ellos. ¿Quién nos ayuda a nosotros en nuestros procesos de debilidad o limitación? El Espíritu Santo. Por eso cuando pensamos en todo esto, oramos al Señor. Señor, levanta hombres y mujeres que con esa intencionalidad del bien común por encima del particular puedan entender que también son siervos, servidores tuyos, que tú los colocas allí para que te representen y para que hagan aquello que tú harías en su lugar. Parece ser la oración más utópica, la oración más fuera de contexto, porque ¿quién hace eso? Bueno, por eso mismo la iglesia dejó de creer y dejó de orar por ello. Y nuestra oración y nuestra acción fue un catalizador, ha sido y será siempre un catalizador. Porque lo que hace que de alguna manera se preserve todo esto que vemos a nuestro alrededor es el papel de la iglesia como sal y como levadura. Por eso si nosotros dejamos de creer y dejamos de orar por las cosas como deben ser, lo que estamos dándole lugar a quien sí lo sabe y lo trabaja muy bien cada día, de cada mes, de cada año, lo haga. Aquel que solamente viene a robar, matar, destruir, a generar caos, él sí lo hace. Por eso oremos al Señor por Colombia. Tenemos una semana para decidir sobre lo que vamos a hacer el próximo fin de semana. Que la Biblia, que habla de los temas de responsabilidad que tenemos, aún en el hecho de ser ciudadanos de una nación, nos ayude a tomar decisiones y, como lo decíamos, a conciencia. Que nuestro papel sea diligente en el estudio, en el conocimiento de el saber por qué lo hacemos. Y que obviamente al asumir la decisión dentro de 8 días en esta primera ronda de elección, lo hagamos como lo vamos a estudiar, con la posibilidad de que nos equivoquemos, que de pronto no era todo lo que creíamos, pero en un momento determinado lo que Dios busca es que seamos honestos y sinceros, y aunque nos lleguemos a equivocar, esto no está fuera de su control, pero al menos hicimos el ejercicio que nos correspondía hacer. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos como iglesia, y no solamente oramos por Israel, sino oramos por el cuerpo de Cristo, que podamos entender cuál es el planteamiento bíblico para este momento, que podamos reconocer y aceptar la responsabilidad que tenemos en ello y proceder de la forma consecuente en nuestra acción. Te oramos desde ya por los que han de ser puestos en autoridad, porque serán autoridades por las que nosotros debemos orar según tu palabra, y pedir que tú les dirijas, que tú les encamines para lo que es el bien de esta nación, para que vengan sobre todos y cada uno de nosotros tiempos, tu palabra dice, de refrigerio, tiempos de paz, de tranquilidad, de sosiego, también de prosperidad, de incremento. Bendito sea, Señor, te damos gracias, porque ya no estamos hablando de mi problema personal, de mi situación particular. Estoy hablando, Señor, del problema de nosotros como una nación, la responsabilidad de nosotros como una nación. Gracias te damos, te bendecimos. Dirígenos, Señor, por favor, por tu Santo Espíritu. Hágase responsable de orar todos los días por esta decisión primera, 11 de marzo.